Hola a todas y a todos y bienvenidos a la Biblioteca. Yo soy Marta y ante todo, sobre todo, pediros disculpas por la calidad que va a tener el vídeo de hoy, que estoy teniendo problemas con la cámara, como siempre han salido cuando me iba a poner a grabar, pero bueno, yo creo que para la semana que viene estará solucionado. Como tenía ya todo el vídeo preparado, pues no os quería dejar sin él esta semana. Así que lo estoy grabando con el móvil. Y es que os quería traer 8 recomendaciones de cómic y novela gráfica que he leído a lo largo de este año, que se me habían acumulado unas cuantas y no lo quería dejar más porque la verdad es que aquí hay librazos. Como digo, son 8, voy a ir recomendándooslas porque, bueno, de las 8, 6 me han gustado mucho, una me he quedado a medias y otra no me ha gustado, pero como creo que os puede gustar, os la he traído. Y las voy a ir nombrando en orden en el que las he ido leyendo a la inversa, de la más reciente a la más antigua. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido, que ya sabéis que me hace muy feliz, y dejadme algún comentario bonito, por ejemplo, recomendándome alguna novela gráfica. Vamos a ir a por ello. Las 2 primeras, pues para sorpresa de nadie, son de Paco Roca, que en esta casa se adora a Paco Roca. Es de los escritores e ilustradores más talentosos de España desde mi punto de vista y le tenemos muy infravalorado al pobre. Y el primero y el último que he leído es El Faro. Bueno, Paco Roca ya sabéis el tipo de historias que suele traernos, ¿no? Que suelen ser situaciones muy cotidianas, no muy cotidianas, sino que son situaciones por las que todos hemos pasado o que todos conocemos mínimamente, y se centra mucho en la sutileza de distintas escenas, distintos gestos, lenguaje no verbal, emociones de los personajes para intentar que nos llegue la historia. Esta primera es un poco distinta, me parece un poco una obra menor de Paco Roca, también es un poco antigua. Es una novela gráfica muy cortita, donde nos va a contar la historia de un chaval que está en el bando republicano en la Guerra Civil Española y que tiene un accidente y por circunstancias del destino acaba en un faro donde hay un hombre mayor que vive en el faro y lo continúa cuidando a la espera de que le traigan una nueva bombilla para poder arreglarlo. No quiero contar mucho más porque las historias de Paco Roca, como son tan costumbristas y ya sabes un poco qué es lo que te va a contar cuando la empiezas, y encima os cuento de qué va, es como que va a tener cero sorpresa. Son predecibles para bien, yo creo, porque sabes lo que va a venir, pero aún así te emociona. Esta es cierto que se me ha quedado un poco vacía, porque es mega cortita, os lo prometo. Tiene una introducción donde hay una persona experta en faros que nos cuenta cómo ha sido para él esta primera lectura de la novela. Tiene un prefacio donde Paco Roca nos enseña algunas ilustraciones de cómo había empezado siendo esta novela, también nos cuenta qué fue lo que le inspiró a hacerlo, en qué momento vital estaba cuando la sacó, y se centra mucho también yo he leído al menos una versión de Astiberri que es una corrección o una segunda reedición o lo que sea. Entonces habla mucho de cómo ha cambiado su primera edición hasta esa y de cómo en el resto de libros que tiene también publicados, qué cosas ha cambiado y qué cosas no para las publicaciones de otros países y para los siguientes tomos. Esta parte sí que ha sido muy interesante. La historia, pues como siempre, es muy emotiva, tiene una inspiración que además lo cuenta al final del libro de Borges, de un cuento de las 1001 noches, y tiene un mensaje muy bonito, pero es cierto que se te queda muy corta y que no está a la altura de las grandes obras que lo han hecho famoso. ¿Qué pasamos al segundo? Que es un libro que tenía muy pendiente, La casa de Paco Roca. ¡Qué librazo! O sea, qué librazo. Creo que me ha gustado más que Arrugas. Es un libro que creo que puede gustar muy a todo el mundo y que ahí en esta historia sí que todo el mundo se puede ver en la historia y que creo que puede ser muy cercana. Es guay si la lees sin saber de qué va, así que de nuevo voy a dar algunas pinceladas. De lo que nos habla es de la historia de una familia de 3 hijos cuando el padre ha fallecido y pues deciden a ver qué tienen que hacer con su huerta familiar, su casa de campo, que construyeron entre todos con sus propias manos, porque habla muchísimo pues de cómo el padre empezó con la idea de la construcción, cómo era en una familia muy humilde y
y para él pues fue algo muy grande construir esta casa y que todos sus hijos siendo pequeños la construyen con él. Y los hijos tienen un poco el recuerdo de, pero es que mi padre nos torturó haciéndonos hacer esta casa y ahora que ya no está, hace mucho que no vamos a arreglarla para venderla, y se juntan los 3 hermanos, deciden juntarse, que no se llevan muy bien, para arreglar la casa y venderla. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Habla poco de todo este proceso, de cómo la casa les ayuda a reconciliarse con su familia y con la idea de lo que fue su padre y de cómo acabó su vida. Y la verdad que yo me he visto en esa historia, he visto a mi abuelo, he visto a mi padre y creo que muchos de vosotros también os podréis haber visto porque es algo que pasa. Y aún así, esta historia es autobiográfica, es la historia del padre de Paco Roca. Y en la última página, yo esto no lo sabía, pasé de página, vi una foto de Paco Roca con su padre y esa página me pegó un bofetón en toda la cara. De verdad, es precioso el libro, refleja las situaciones entre los hermanos de una forma que las sientes como si fuesen los tuyos. El formato es muy guay también, la ilustración es preciosa, es así como horizontal. Lo tenéis traducido al euskera por si lo preferís en euskera y no puedo hacer más que recomendároslo, la verdad. El siguiente del que os quiero hablar es este que a mí no me ha gustado nada, pero que creo que pues igual a vosotros os puede gustar. Es Periferias y algo más, como se está dejando por aquí la foto. Es de Ricardo Cabolo, que yo este libro le quise leer porque a Ricardo Cabolo, aunque no le he leído, le conozco y seguro que le conoceréis cuando deje aquí las portadas, por haber hecho las adaptaciones de los poemas de Lorca de Poeta en Nueva York y del Romancero Gitano. Y este es un libro que ha escrito y ha ilustrado él con un prólogo de Santi Balmes, que es el cantante de Love Lesbian, que es un grupo que a mí antes me gustaba mucho, así que también me da mucha curiosidad. Bueno, este libro tiene un muy buen objetivo, una muy buena propuesta, pero que luego la elaboración no ha sido para mí. La idea de Ricardo Cabolo es evocar un poco los sentimientos que tenía él como gente de la periferia de haber vivido en un barrio muy humilde, lleno de gente extranjera, inmigrantes, pobreza, en su infancia, y ponerlo en valor y el decir, yo soy de periferias y estoy orgulloso de cómo soy y tenemos que hacer descubrir todas estas rarezas que existen y gente diferente y abrazar la diversidad en todos los tipos de ámbitos. Y nos explica pues de varios tipos de colectivos, no sé cómo llamarlo, porque pues habla, por ejemplo, pues eso de distintos colectivos de personas, pero también de tribus urbanas, de animales, de plantas, de personas en concreto, autores y escritores, de lugares geográficos, que según él pues son diferentes y que son raros, que hay muy pocos y que quiere como ponerlos en valor. Hasta ahí muy bien, por ejemplo, unos cosas de las que nos habla, que las he apuntado aquí para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, de los cardos, de los narvales, de los albinos, del Tíbet, de los indigentes o de los bereberes, por poneros unos ejemplos. A cada uno de estos les dedica una o dos caras. Está escrito de esta forma que se lleva tan ahora y que está tan de moda de escribirlo con tu propia letra y con tus dibujos como si fuese un diario. Pero, a ver, hay dos tipos de cosas de las que nos habla aquí. Cosas muy básicas y cosas muy extrañas que no vas a conocer. Y en todas ellas hace lo mismo, que es poner 2 párrafos sacados de Wikipedia, con la definición de lo que es y características básicas. De las cosas muy básicas que yo conozco, como por ejemplo la población albina o la gente indigente, que ya sé lo que son, pues se me ha quedado muy corta la definición y no me aporta nada nuevo. Por otro lado, de las cosas que eran muy raras, pues como especies de animales que no conocía o tribus de África que no conocía sus costumbres, en 2 párrafos me da la sensación de que me deja una información muy vacía y en muchos de ellos me ha hecho el tener que ir yo misma a Wikipedia a leerme el artículo completo si de verdad me interesaba. Entonces como que he sentido que no me ha dado ningún tipo de información relevante y luego mi verdadero problema ha sido la segunda parte. Y es que una vez hecho la definición nos cuenta una historia totalmente fantástica, inventada por él, pues que te saca totalmente de contexto. Por ejemplo, pues te dice, esta tribu de África es famosa porque vive en esta región, porque tiene este tipo de tradiciones y porque les han oprimido esta otra tribu durante toda su vida, pero es que lo que no saben es que se alimentan de sangre de unicornio para un día poder devolverles la venganza. Dices,
¿qué necesidad tienes de inventarte esto? No sé, yo no lo he entendido, porque si realmente el propósito esto era reconocer el valor de todo este tipo de personas y hacer ver lo especiales que son por lo que realmente son, no he entendido la necesidad de añadirles un elemento fantástico en muchas de ellas, porque le quitas el propósito, ¿no? De valorizarlo como lo que son. Y luego pues el hecho de que muchas veces había cosas que tenían parte fantástica y cosas que no, entonces había páginas en las que me quedaba la duda de si lo que nos había contado era real o no. Pero bueno, las ilustraciones son preciosas, su forma de escribir también. Y si os gustan los libros de curiosidades, pues os puede gustar y por eso lo he traído. La siguiente de la que os quería hablar es Llamad las brujas, que este y Periferias las he leído en Nextory y que lo vi en el canal de María de Buxantí, que le gustó mucho. Es un libro que nos cuenta pequeños relatos de leyendas tradicionales de brujas, basados en mitos, en leyendas y en reinvenciones de los mismos. Ilustrado. Las ilustraciones, que creo que son de Esther Gil, que no sé si era la autora o la ilustradora, yo creo que es la ilustradora, son preciosas. El texto se me ha quedado más vacío, pero el balance se ha quedado en positivo, así que aquí los traigo. Ejemplos que me he apuntado de relatos para que veáis de qué van. El que es el principal o el más largo nos habla de una curandera que se encuentra un bebé con el pelo plateado y que a mí me ha dado muchísimas vibes de conjuros y otras penas de Duermevela. Tiene mucha de esa energía. Y otros relatos, pues por ejemplo, hay uno que es de una divina, otro que es de una diosa del agua que la han traicionado, otro que es de una leyenda de un pueblo reinventada por unos niños. Y al fin, es cierto que se van de más largos a más cortos. Y al final hay unos cuantos relatos de una o dos caras con los que yo no empatizo porque se me han quedado muy cortos, pero los que eran más largos sí me han gustado más. A ver, si os gustan las historias tradicionales de brujas, los mitos y tal, y también os gustan un poco el aura como costumbrista, porque aquí no vamos a ver ni grandes magias ni nada, sino que vamos a ver el día a día de estas brujas, cómo llevan el ser brujas, sus relaciones personales, sus problemas del día a día, pues os va a gustar. Y si os gustan los relatos también. A mí yo os digo que me ha parecido en algunas ocasiones un poco vacío, creo que se me han hecho muy cortos. Ya sabéis que en general los libros de relatos hay pocos que me hayan gustado. Las ilustraciones me han gustado muchísimo y a día de hoy tengo mucho más recuerdo de las ilustraciones que de los textos. Pero bueno, me hubiese gustado que fuese mucho más completo, que fuese de otra forma. Me ha parecido que los textos no estaban a la altura de las ilustraciones, pero de nuevo, el concepto del libro me ha gustado muchísimo y se ha quedado en un balance positivo, aunque os haya contado algunas cosas que no me han gustado. El número 5, también lo he leído en Nextory, es Bloom. Este viene con recomendación de Juan Naranjo y como siempre, pues todo lo que saca pues me ha encantado. A este el único malo que le veo, ojo si lo leéis en Nextory, es una historia de una isla griega y en Nextory está escrito en la versión de Latinoamérica, concretamente de México. Entonces a mí, haberlo leído en esta versión me ha sacado mucho del contexto de la isla griega, así que ojo si lo leéis en Nextory. El caso es que está ambientado pues en esta típica isla griega súper idílica con unos tonos azules además en los que está dibujado, que es precioso y que nos cuenta una historia coming of age para un público bastante adolescente, infantil, romántica, al estilo Heartstopper. Es LGTBI y a mí me ha parecido preciosa esta historia de amor. Ya os digo, tiene muchísimas vibras de Heartstopper. El protagonista es Ari, que viene de una familia que tiene un restaurante tradicional griego de pasteles, es como más panadería, pastelería, y que él quiere irse a la ciudad a tocar una banda de música, pero sus padres tienen problemas económicos en el negocio y le piden que por favor se quede y ayude a la familia y él pues no le entiende y tal. Y decide buscar a una persona para que le contraten como su sustituto y encuentra a Héctor, que es un aprendiz de panadero que viene de Estados Unidos a Grecia a trabajar en la panadería y entre ellos pues surge una historia preciosa. Es muy bonito el ver cómo se enseña del uno al otro las diferentes cosas, cómo van creciendo juntos, cómo van haciendo esta historia y tampoco tiene mucho más. Yo os digo que es totalmente Heartstopper, le pega un toque, la verdad, el hecho de ver Grecia ahí, no Grecia como sitios, porque no te enseña sitios, es un pueblito muy pequeño, pero en la gastronomía, en las costumbres, en la ropa que llevan, a mí me ha parecido muy guay, también es muy veraniego.
Es coautorado, es de un chico y una chica y no se me ha hecho para nada diferenciado, está muy unificado. Y por último, yo esto no lo he escuchado porque este tipo de cosas para mí no son, pero sí que hay mucha gente que les gustan los libros que incluyen una playlist al final para que te la escuches mientras estás leyendo este libro. Y ese es de esos libros, así que si os gusta, apuntároslo. He metido aquí un manga porque ha sido el primer manga que he leído en toda mi vida, El pueblo de arena y escamas azules, que lo estaréis viendo aquí. He leído el primer tomo y tengo el segundo en casa aquí, esperando leerlo, así que no os voy a hablar mucho hasta no tener una opinión más formada, pero el caso es que cuenta la historia de Tokiko, que es una niña que se tiene que mudar con su padre desde Tokio a un pueblecito costero donde vive su abuela materna. Su madre acaba de fallecer, no sabemos muy bien qué es lo que ha pasado, pero ha sido todo un poco traumático. Y nos cuenta de nuevo una historia súper costumbrista, súper playera, súper bonita, muy infantil, este también es bastante coming of age, de cómo la niña tiene que entrar al nuevo colegio y hacer amigos. Y habla mucho sobre la leyenda que hay en ese pueblo de que hay sirenas y la niña tiene recuerdos de que cuando era pequeña se cayó al mar y cree que una sirena le rescató. Y juega mucho pues con cómo la niña se acerca siempre a la playa para ver si las ve, se pregunta si son reales, si no lo son. A mí me ha gustado mucho, me parece que habla muy bien, que transmite buenos valores para los niños. Es cierto que yo es el primer manga que he leído, entonces también se me ha hecho un poco raro, por ejemplo, algunas costumbres tradicionales japonesas como el exceso de amabilidad que hay en todo el libro y el exceso de educación, que me ha hecho un poco raro y un poco que me ha costado un poco conectar con él, pero tengo muchísimas ganas de seguir con la segunda parte. Hace muy bien esta mezcla entre ser un libro super cozy y meterle el misterio de las sirenas, y cuando me lea la segunda parte pues ya os contaré. La siguiente también la leí en Nextory, historia de una niña con pánico a ser mujer. De nuevo estamos ante este tipo de libros autobiográficos en modo diario, escrito por ella, con dibujos y también con fotos de su propia infancia, donde la autora nos cuenta en breves rasgos cómo fue para ella el crecer en los 90 en un pueblo, siendo una niña con pelo afro, que si las cejas caídas, que si el peso. Bueno, nos cuenta todos sus complejos de cuando era niña y adolescente, cómo se enfrentó a ellos al establecer nuevas relaciones y lleno de referencias culturales que nos cuentan cómo ella abrazaba la música, los programas de la televisión, etcétera, para poder integrarse mejor, poder afrontarse sus complejos y tal. Bueno, este es el libro que os digo que se me ha quedado muy regulín, que no sé si aprobar o suspender. Está guay, de nuevo me gusta el concepto, me gustan las cosas que hace, pero me ha parecido un poco confuso y que no me ha parecido una novela completa ni una novela redonda. ¿Por qué? En primer lugar, por la estructura. Son distintos capítulos donde nos habla de distintos hechos de su infancia. Por ejemplo, hay uno en el que nos dedica anécdotas y cómo llevó su primera regla. Hay otro en el que nos habla de cómo se fue su primo, que era su mejor amigo del pueblo. Y el problema es que no están para nada hilados. Entonces no sabes por dónde te va a salir en el capítulo siguiente y eso hace que la historia no tenga ningún tipo de evolución, sino que son cosas que te cuenta una detrás de la otra. Y luego la segunda cosa es el cómo estructura los capítulos, porque no tienen ni introducción ni nudo ni desenlace, sino que te cuenta cosas una detrás de otra, entonces no sabes nunca cuándo va a acabar el capítulo, y a mí me ha dejado con sensaciones muy extrañas. Aún así me parece que todo lo que cuenta es muy necesario. Hay muchos libros en esta línea a día de hoy. Bueno, pues de nuevo, muy valiente María por atreverse a contar esto. Se lee muy rápido, tiene ilustraciones bonitas, pero pues para mí se ha quedado en una y ahí. Y el último del que os quiero hablar, este lo leí ya por enero, pero no había tenido tiempo de hablaros de él, es Espada, que ya lo conocía porque os voy a dejar por aquí un blog que hice visitando librerías en Pamplona y os enseñaba una feria del cómic donde estaban expuestas las ilustraciones de Espada y de hecho creo que vino la autora de alguna conferencia aunque no fui. Es una historia de fantasía, las protagonistas son lesbianas, la historia es genial, las ilustraciones son una pasada, es full color, full fantasía, o sea, de verdad, leer esto es una bomba. Pero el texto es muy flojo, esto ya veis que es algo que se me ha quedado en varios de estos libros.
La historia es muy guay. Es una historia donde antes todo el mundo tenía magia, apareció un demonio en el pueblo y hizo que todo el mundo perdiera la magia excepto la reina y su hija. La protagonista es su hija y al inicio del libro encuentra una espada que se cree que hay una leyenda de que pudo pertenecer a un héroe que es el único que puede destruir al demonio y que todo el mundo vuelva a tener magia. Juega mucho con el hecho de toda esta historia, que es una pasada, a mí me parece muy de videojuego y muy de serie de los 2000 y también juega mucho, aparte de pues con diferentes temas de actualidad como la relación madre-hija, la relación de la chica con su novia, con la dualidad o el debate de decir, pero es que si nunca estas personas han usado la magia, porque la magia se la reventaron hace tropecientos mil años, ¿está bien realmente que yo restablezca que la magia sea para todo el mundo cuando nadie la va a saber usar y es posible que le den unos fines un poco regulinchis? Como concepto de nuevo genial, las ilustraciones son preciosas, pero el texto le falta muchísima chicha, eso de verdad, ya os lo digo desde ya, que no vayáis esperando un texto genial porque es bastante confuso, se me hicieron frases bastante artificiales y yo por lo menos me guié muchísimo más por las ilustraciones que por el texto. Hubo viñetas que incluso me lo leí así de refilón y prefería guiarme más por los dibujos porque me parecían mucho más orientativos. Es el primer libro que he leído de La Cúpula en físico y me ha parecido una edición súper cuidada. Estoy deseando leer más, o sea que si me conocéis más libros de La Cúpula, por favor dejádmelos por aquí abajo. Esto ha sido todo lo que os quería traer por hoy. Contadme cuáles han sido las mejores novelas gráficas que habéis leído recientemente. Y nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho y un besito muy grande. Adiós.